Con la venia de Ana, mamá de Eduardo, y Yanín, esposa de Eduardo, damos inicio a este acto de memoria y de amor para un querido compañero de ruta, gran escritor peruano, maestro. Este acto está organizado por el Programa de Estudios Generales dentro del marco de la Cátedra Vargas Llosa. Empezamos con un número musical. Eu sem você não tenho um porquê, porque sem você não posso chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querido, meus abraços precisam dos teus e os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Qué bonito canta esa dama. Quisiera casarme con ella. Queridos amigos de la mesa, Aloncito, Carlos y Lucho, muchas gracias por sumarse a este homenaje a Eduardo. Como siempre, agradecido con mis alumnas y alumnos. El tema que acabamos de escuchar se titula Samba en Preludio, letra de Vinicius G. Moraes, música de Baden Powell. Cantó Rosario de la Hoz y le acompañó su hijo Diego Alonso. He participado en muchos actos con Eduardo, con su presencia y ahora en su ausencia, y quisiera alejarme lo más posible de la tristeza. Quisiera que tomemos este acto con la alegría de un poeta que trasciende a través de sus versos y de la buena relación que tuvo con sus amigos y sus alumnos. Eduardo es un poeta peruano de la llamada generación de los 80, de aquellos escritores que empezaron a publicar en los 80. Eduardo empezó a publicar muy temprano, muy jovencito, con un libro que me parece que es un libro fundacional en la poesía peruana,
porque es casi el libro de un adolescente que inventa otro poeta al que descubre algunos textos y luego los da a la imprenta. Creo que es el feliz nacimiento de un poeta que va a madurar con el tiempo y que va a multiplicar sus actividades y sus géneros, porque Eduardo fue un personaje múltiple. Cultivó diversos géneros que ya vamos a ver eso. Él estudió literatura en la Católica, donde se licenció. El año 86 viajó a España en goce de una beca. Y acá quisiera hacer una pequeña digresión porque yo lo conocí justamente de más cerca en España. Me gusta contar la anécdota porque revela un aspecto importante en la actividad de Eduardo y en la personalidad de Eduardo. Sus amigos de la Católica organizaron un recital en el colegio donde yo enseñaba entonces, en los Reyes Rojos. Participé en el recital en el año 85, fines del 85. Yo apenas lo conocía a Eduardo, me había hecho una entrevista para un medio, él había ejercido también el periodismo muy jovencito, y viajó él a Madrid y meses después viajé yo, y sin que mediara una amistad previa nos encontramos los dos como dos peruanos perdidos en la gran ciudad madrileña, en una avenida, y como dos náufragos que se encuentran, nos abrazamos. Trasladé mis cosas al hostal donde él vivía y a partir del día siguiente vivimos en el mismo piso, almorzábamos juntos, desayunábamos juntos y nos íbamos de librerías, más que adquirir libros, más que a comprar libros, a adquirirlos. Fueron años de mucha travesura para ambos y hicimos una amistad muy estrecha. Y lo que me sorprendió de él fue su tenacidad, su constancia, su dedicación, consagración, diría mejor, en el oficio de la poesía. Yo venía de una idea que el poeta era inconstante, actuaba por impulsos creativos, y yo me iba a clases y Eduardo se quedaba todos los días escribiendo un libro que luego se convirtió en el libro de los encuentros, que se publica el año a fines del 86, si no recuerdo mal, o tal vez principio del 87. Pero esa dedicación a tiempo completo de la poesía me sorprendió mucho en Eduardo. Y luego su generosidad, era, además de un gran intelectual, un hombre bueno, generoso con sus alumnos y con los jóvenes poetas. Él regresa al Perú, después de este periplo en España de 2 o 3 años, regresa a Perú, ejerce la docencia, viaja a Estados Unidos para continuar sus estudios, se doctora con una brillante tesis sobre el silencio, curioso, sobre el silencio de la poesía hispanoamericana. Reside en varias ciudades norteamericanas y recala finalmente en Montana, donde permanece, si no recuerdo mal, 15, 16, 17 años. Pero venía con frecuencia al Perú. Eduardo publicó muchos libros de poemas, publicó ensayos, publicó un género que ahora ha venido a llamarse híbrido, un género que era verso, prosa. Recuerdo 3 libros, una especie de autobiografía, Anuario Mínimo, luego un libro que nace como una revista, Epístola a los Transeúntes, que es un verso de Vallejo, y otra revista que es El Fingidor. Algunas antologías, un par de antologías hicimos conmigo, Loco Amor, que es un libro de poesía amorosa, eroticona para los chicos, tomen nota, Loco Amor. Y el otro libro, Me Gustas Tú, un libro de poesía para adolescentes. Y también cultivó
la narrativa infantil. Cada uno de estas facetas o aspectos de Eduardo va a ser comentada por nuestros amigos de la mesa. Vamos a escuchar un poema titulado Tercera Alabanza, lee Nicole. El inalámbrico, por favor. Difícil verte sin poder hablar. Difícil escuchar la música que brota del silencio y esperar una palabra, un gesto que me devuelva la vida. Difícil verte sin poder hablar. Difícil arrojar una moneda al fondo de tus sueños y esperar una palabra, un gesto que me devuelva la vida. Difícil trabajo, poesía, moneda arrojada torpemente a la memoria, donde juntos rondamos sin esperar respuesta. Eduardo era una persona enciclopédica de un conocimiento vastísimo, se podía tocar cualquier tema. Y yo le reprochaba un poco ahora que estamos bajo la fiebre del Mundial, que nos ha vuelto un poco delirantes a todos. Yo un día lo reté a Eduardo a hablar de fútbol pensando que en ese terreno podía vencerlo. Y Eduardo me dijo, bueno, hablamos de fútbol, hablamos de la selección del 70, recuerdo, y me dijo, espérate un momentito, estábamos en su casa, y regresó con un álbum, ¿no? Y con un álbum de fotografías en el que aparecía Eduardo, para envidia mía, abrazado de Perico León, abrazado de Alberto Gallardo, abrazado de Didi. Hasta en ese terreno Eduardo había metido sus narices porque su padre militar tenía, creo, a cargo la custodia del Colegio Leoncio Prado, donde se concentraba la selección peruana en el periodo previo de preparación, el 69-70, antes de nuestra afortunada participación en México 70. No tenía un acercamiento apasionado al fútbol, pero nada le era ajeno. Vamos a escuchar un poema Arena Sentimental en la voz de Julieta. Un hombre y una mujer pasean por la playa. Nadie sabe el destino de sus pasos. Solo la espuma revuelta, las piedras mojadas, los huesos de algún pájaro marino. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Nadie lo sabe. Se pasean guiados por la voluntad del viento, buscando tal vez la hora propicia del amor, el sueño que les ofrezca para siempre el amor. Sus cuerpos reposan extendidos en la orilla. Él cierra los ojos y recuerda en voz baja algunos versos. Ella la acaricia con ternura y hunde sus pies descalzos en la arena. Destapan un licor que beben mirándose a los ojos. Las copas se alzan en el aire, su fino cristal desaparece con las aguas y ellos lo celebran en silencio. Las olas se deshacen, se alejan y vuelven a tornar. Es su música. La vida que esta noche tiene algo de magia y de misterio. La muchacha recoge azorada sus vestidos y se acerca al mar. El muchacho dibuja con el dedo la carne de sus labios, le dice al oído unas palabras y se ríen, se mojan y se besan. No hay testigos, solo la ancha bóveda del cielo y una amable oscuridad que los ampara. Ella consiente sus senos, él acaricia con dulzura su hermosa posesión. Qué honda alegría la de dos cuerpos cuando se aman. Ningún ruido se atrevería a perturbar ese paisaje, ningún verso podrá ser escuchado, repetido o vuelto a pronunciar. Solo ellos amándose ante la inmensidad del mar, y tras ellos, nadie. Solo la espuma revuelta, las piedras mojadas, los huesos de algún pájaro marino, las luces tenaces de la gran ciudad. Gracias. Los escritores en nuestro país tienen que o ejercer un oficio conocido o inventarse un oficio. Eduardo fue profesor toda su vida y fue también periodista toda su vida. Incluso comenté hace un momento que nos conocimos el año 83, me hizo una entrevista y
Yo tengo un lindo recuerdo de ese encuentro en el centro de Lima. En la mesa tenemos un gran amigo, escritor, profesor, representativo, diría, de la Universidad de Lima, Alonso Rabí, que también ha ejercido el periodismo, y le pedí a él que nos ofreciera la imagen que tiene mezclada con anécdotas personales de Eduardo periodista. Sí, bueno, buenas noches. Gracias a la Cátedra Vargas Llosa, a la Universidad de Lima, a Jorge, por hacerme parte de esta mesa. Y es algo que agradezco porque no siempre se tiene ocasión de hablar de alguien bueno, ¿no? Que ciertamente es una virtud escasa en los últimos años. Yo conocí a Eduardo precisamente gracias al periodismo, ¿no? Y fue un contacto tan libresco que quizá valga la pena que les cuente cómo pasó. En esa época yo no tenía barba, ¿no? Todavía, y escribía reseñas de libros en la página de Opinión de la República. Y por esos días, quizás estoy hablando del año 89, si la memoria no me traiciona, había recibido un libro reciente de Eduardo, que era una colección de ensayos. Algunos habían aparecido en diarios, en revistas académicas, pero él los había retrabajado para darles un tono un poco más amable, digamos, con el lector, ¿no? Digamos que no era un libro tan académico, me refiero a El techo de la ballena, ¿no? Donde hay unos textos realmente hermosos. Yo escribí esta reseña con mucha emoción. Yo no tenía idea de quién era Eduardo, pero el libro me gustó, porque además encontré una sintonía con él, que era la de la lírica española, que en esa época yo sentía que era un hombre que no tenía interlocutor para hablar, no sé, de Campoamor, de Manrique, que eran autores que Eduardo ciertamente dominaba, ¿no? Y sin pudor, yo escondí esas lecturas más bien porque mis amigos me hacían bullying, ¿no? ¿Cómo estás leyendo esas vejeces? Me decían que, en fin. Entonces encontré en ese libro, digamos, una especie de diálogo con Eduardo, un contacto muy cercano, y escribí una reseña muy entusiasta. Yo tampoco sabía que teníamos un amigo en común, que es Roberto Quirós, que trabajaba en la República y que también trabajaba en una revista que se llamó Meridiano de Lima, donde Eduardo y Roberto colaboraban. Y Eduardo pensó que Alonso Rabí era un seudónimo Roberto Quirós para escribir en serio, porque Roberto tenía más de 10 seudónimos, ¿no? Por ejemplo, escribía sobre música y firmaba como Paul Macairo, ¿no? Escribía sobre televisión y firmaba Yo Ni Te Veo, ¿no es cierto? Y así tenía un nombre para cada cosa. Y escribía sobre muchísimas cosas. Era uno de estos periodistas que ya no hay así, digamos, que podían escribir prácticamente sobre cualquier asunto, ¿no? Entonces, Eduardo estaba convencido de que yo era una de las representaciones de su amigo Roberto Quirós. Y un día me contó Quirós que Eduardo se cruzó con él en Meridiano y dijo: tú eres Alonso Rabí. Y Quirós dijo: no, Alonso Rabí existe, es un pata que estudia en San Marcos, en fin. Y nos presentó un día, ¿no es cierto? Y realmente ahí empezó un contacto muy cercano con él. Y claro, para hablar del periodismo de Eduardo, tengo que hablar de ese periodismo con nostalgia, porque es un periodismo que ya no se hace hoy. Un periodismo elegante, fino, culto, erudito, sin ofender al lector, sin petulancia, ¿verdad? Y yo era un seguidor de él, digamos, tanto en las cosas que publicaba en La República como en las cosas que publicaba en Meridiano de Lima, y en fin, yo seguía prácticamente cuanto escribiese Eduardo en prosa, en poesía también naturalmente, pero como tengo un natural interés por la crónica y sobre todo por la crónica literaria y por esta especie de texto híbrido que es ahora, y creo que él marca un hito importante en esa tradición, ¿no es cierto? Entonces, como digo, hablo de este periodismo y de esos años con nostalgia. Además de eso, digamos, aparte de sus virtudes para comunicar ideas en un ensayo, en un artículo periodístico, Eduardo hacía lo propio conversando, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que muchas veces lo recogía de casa de Yanín en la noche, en San Isidro, y lo acompañaba caminando hasta Javier Prado. En esa época él se iba hasta La Molina, me parece.
Y el camino era una conversación absolutamente barroca, diversa, múltiple, desde la música de los Beatles hasta, qué sé yo, casi pasábamos por todos los temas imaginables, ¿no? Esa erudición, esa sencillez, esa bonomía es lo que yo extraño. Y eso mismo dejaba traslucir él en su prosa. Como digo, el lector se acercaba a sus textos realmente con una actitud muy amical. Una prosa transparente, muy bien trabajada y que, como digo, respetaba estos códigos de acercamiento con el lector. No era un periodista petulante, no era un tú te sientas y me escuchas que lo que yo te voy a decir es lo que tienes que escuchar. No, no, no. Su prosa tiene esa calidez, eso que invita a la reflexión, a la conversación en silencio. Y eso es algo que yo extraño y agradezco que Jorge me haya dado la oportunidad de decir esto que digo, porque es algo que lo llevo, digamos, muy conmigo, ¿no? Y así nomás, digamos, no hay muchas personas con quien hablar de esto, ¿no? Así que es un recuerdo que tengo muy, muy vívido de estas conversaciones con Eduardo y de la lectura de su prosa periodística, que yo espero que en algún momento se haga una reunión de estos trabajos. Creo que es importante, y para el estudio del periodismo literario en el Perú, que tiene una tradición riquísima que sobrepasa los 130 años, creo que la obra de Eduardo en ese ámbito tiene una importancia capital, tiene una importancia fundamental. Es no solo un poeta al que hay que leer, sino que es un periodista cultural, literario, al que hay que revisitar también. Muchas gracias. Gracias, Alonso. He tenido a lo largo de tu alocución dos reminiscencias. Una me devuelve a España el año 86. Con Eduardo participamos en un acto, hoy podría verse como algo insólito. Dos grandes poetas del 27, Dámaso Alonso y Rafael Alberti. Y fui testigo de excepción de una entrevista que le hizo Eduardo a Dámaso Alonso, que en esa época ocupaba un cargo muy importante, creo que en la Academia de la Lengua, ¿no? Creo que nunca publicó Eduardo esa entrevista. Y ahora que has mencionado a Roberto Quirós, también he recordado que hay una entrevista, probablemente la última entrevista que concede Eduardo, que le hace Roberto Quirós y que se ha publicado en El Comercio, me parece. Es una bellísima entrevista. Otra faceta de Eduardo es su trabajo crítico, con esa erudición, con esa sabiduría, con esa profundidad que no incomoda al lector, sino que el lector le queda agradecido, desde sus tesis, sus trabajos críticos, y creo que la persona ideal para hablarnos de la tarea ensayística y crítica de Eduardo es nuestro querido Luchito Chueca. Pido un aplauso para él. Hola, muchas gracias, Jorge. Estoy muy contento de participar en este homenaje y sobre todo de ver tanta gente que está siguiendo lo que vamos comentando, las anécdotas, las ideas sobre la obra de Eduardo, y creo que eso es parte justamente de esa tarea que tenemos aquí en la universidad de poder continuar revisando la obra de nuestros poetas, no solamente queridos y amigos, sino también importantes, entrañables y fundamentales para entender la poesía de las últimas décadas en nuestro país. Jorge me encargó que hablara de los ensayos, pero ahora escuchando a Alonso, creo que claramente, y de esto voy a hablar dentro de un momento, claramente hay una serie de entrecruzamientos entre esa prosa cultural, periodística y la prosa de sus ensayos. Yo creo que esa es una de las enormes virtudes
del trabajo crítico de Eduardo. Preparé unas hojitas para leer y no desordenarme en lo que voy a decir. Cuando Jorge Eslava me propuso participar en este homenaje a Eduardo Chirinos para hablar de sus ensayos, pensé que no quería que estas palabras se limitaran a ser un catálogo comentado de los 10 libros que de uno u otro modo caben en este rubro, ni tampoco que se tratara de una ponencia abarcadora y exhaustiva del conjunto de estos libros. Esto último hubiera demandado un tiempo del que lamentablemente no disponía a fin de releer, cotejar y reflexionar a fondo sobre estos libros como lo merecerían, para apuntar las constantes más claras o algunas de sus claves fundamentales. Otra posibilidad que también descarté fue la de escoger uno de los libros y comentarlo en detalle, como tuve la oportunidad de hacer cuando acompañé a Eduardo el 2009 en la presentación de Rosa Polipétala, su extraordinario estudio y antología sobre la poesía española de vanguardia. Preferí aprovechar estos minutos y este espacio de homenaje para combinar algo de lo anterior con un testimonio de lector agradecido, y así tratar de que estas palabras fueran a la vez una invitación a otros lectores y a los lectores de poesía de Eduardo en particular, a sumergirse en el caudal de su también hermosa y estimulante ensayística. Espero lograrlo. Si no me he descuidado en el recuento, son 10 los libros que podrían considerarse como parte de la obra ensayística de Eduardo Chirinos. Los menciono: El techo de la ballena, aproximaciones a la poesía peruana hispanoamericana contemporánea; La morada del silencio, una reflexión sobre el silencio en la poesía a partir de las obras de Westphalen, Rojas, Orozco, Sologuren, Eyelson y Pizarnik, que recoge su tesis doctoral; Epístola a los transeúntes y El fingidor, revista de literatura, publicados en la colección Ficciones que editaba la Universidad Católica; Los largos oficios inservibles, 9 miradas sin dueño, ensayos sobre la modernidad y sus representaciones en la poesía hispanoamericana y española; Rosa Polipétala, que ya mencioné; Nueva miscelánea antártica, escritos sobre poesía; Hojas sin tallo, entrevistas y comentarios, 1981-1988, y Abrir en prosa, 9 ensayos sobre poesía hispanoamericana. Quizá pueda extrañar que incluya los 2 títulos de la colección Ficciones que mencioné, pues esta publicaba fundamentalmente, como su nombre lo indica, textos de creación. Pero creo que ese es parte del interés y el encanto de esta obra, su posibilidad de moverse fluida y lúdicamente entre varios territorios, de difuminar y hasta liquidar así fronteras como las que existen entre la ficción, la que supone la creación de una revista de literatura de un solo autor y un solo número, como ocurrió con El fingidor, o la crónica, en el caso de Epístola a los transeúntes, y por otro lado la prosa ensayística, sin que ésta pierda rigor, mirada crítica y perspectiva analítica. Lo que no resulta extraño, y además está explicitado en varios de los subtítulos que he leído, es que casi todos estos libros discurren centralmente sobre poesía. Y aquí creo que es oportuno citar la nota que, a manera de epílogo, cierra Nueva miscelánea antártica, uno de los últimos volúmenes. Se titula, no sin ánimo juguetón, pero a la vez con indiscutible voluntad de exactitud, para un diccionario de la independencia. Leo, cito este texto. Desde que los leí por primera vez, no han dejado de impresionarme estos versos de Luis Cernuda que dicen: libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre propio no puedo oír sin escalofrío. Elegir por voluntad ser prisionero de su deseo era la más escandalosa declaración de libertad que jamás había escuchado, pues no invocaba la soberanía de los pueblos, ni el derecho divino, ni siquiera la justicia de la historia. Cernuda hablaba de algo más concreto y más íntimo, de una opción cuya entrega demandaba las incertidumbres de la pérdida y el riesgo. Tal vez para muchos esos versos no sean más que una hiperbólica y afectada declaración de amor. A mí me revelaron, todo esto lo escribe Eduardo, que someterme a mi deseo era la única garantía de libertad e independencia con la que podía contar. Y ese deseo no es otro que el de estar preso en la impagable libertad de la poesía, la cenicienta de los géneros, como solía llamarla con humor y un poco de amargura mi amigo Javier Sologuren. Esta cita de Eduardo, creo,
no solo ilumina su vocación por la escritura poética en estricto, de la que hablará luego Carlos, sino toda su escritura, dedicada e impregnada siempre de poesía. El primero de los volúmenes dedicados a la crítica o al ensayo de Eduardo que leí fue El techo de la ballena. A fines de los 80 publicó semanalmente durante algunos meses una columna con ese título, tomado de los Kenningar de Borges y del grupo neovanguardista venezolano de ese nombre, encabezado por su amigo el poeta Carlos Contramestre, en el diario La República. Recuerdo haberme entusiasmado con la lectura de varios de esos textos en el periódico y haberlos conservado en un nutrido archivo que lamentablemente fue a dar, lejos de mi voluntad, a manos de algún ropavejero. Uno de los que más nítidamente recuerdo es una cierta fascinación por el horror, sobre el poemario Cielo Forzado de Carlos López de Gregori. Conservo vivamente la impresión de agudeza, erudición y ritmo que provocó la lectura. El artículo no solo iluminaba el acercamiento al poemario, que quise conseguir de inmediato, sino que se leía con el placer con el que se lee la literatura. Antes de iniciar su inmersión en el texto, Eduardo hacía un recorrido por la tradición medieval de las danzas de la muerte, los flagelantes, la peste negra, Boccaccio o el séptimo sello de Bergman, un despliegue vertiginoso y completamente justificado. La estimulante aproximación, además de su precisa y oportuna erudición, ofrece ideas claves para el acercamiento a Cielo Forzado y propone como observación fundamental que la poesía de López de Gregori configura un mundo autorreferente y autofágico, un universo intransferible, inútil de emparentar con algún otro proyecto similar en la poesía peruana, escribía Eduardo casi anticipando el sentido del título de la poesía reunida que López en 1994 publicó como Lejos de todas partes. Otro de los casos que recuerdo en que se puede reconocer la agudeza de la lectura crítica de Eduardo es el de Un gran silencio vuelve a interrumpirse, dedicado a El uso de la palabra, de José Watanabe. Este ensayo lo leí ya en el libro y en más de una oportunidad, cuando he escrito yo mismo sobre este poeta, he insistido en recordar que hasta donde conozco, en este texto se encuentra la primera observación sobre la centralidad de la mirada y el sentido de la vista en la poesía de Watanabe. Eduardo habla de la visión como unidad resignificadora del mundo y añade que en su poesía toda reflexión se sustenta en la experiencia visual. He citado dos casos que me resultan familiares para mostrar la perspicacia de estas aproximaciones que saben auscultar lo medular sin dejar de lado el placer del texto. Me interesa recordar también que al lado de poetas como Vallejo, Moro, Sologuren o Eyelson, o de los en esos momentos más jóvenes, Watanabe, López o Jorge Eslava, Eduardo Chirinos también apostaba en este libro, así como lo siguió haciendo en sus entregas posteriores, por los poetas más recientes, los nuevos y los novísimos, textos que provienen de reseñas de las presentaciones de los poemarios en cuestión, de Roger Santibáñez, Jorge Frisancho o Mauricio Medo, por ejemplo, merecieron también aproximaciones tan sólidas como las que he comentado. Aportes al reconocimiento de que se puede y se debe ser tan exhaustivo y exigente y poner tanta pasión crítica con los contemporáneos como con los poetas consagrados. Ahora que escribo esto y que lo pienso, imagino que no poco tuvo que ver la lectura de estos ensayos de Eduardo en los días en que terminaba yo la universidad con mi propia decisión de aproximarme críticamente a mis coetáneos. Me permito un salto casi monumental, dejando sin comentar los libros más académicos de este conjunto, como La morada del silencio o 9 miradas sin dueño, que no por ello se alejan de la condición de lecturas plenas de intensidades, pasión e información, para comentar el último de los libros de ensayos de Eduardo que he leído y que cité hace unos minutos. Se titula Nueva miscelánea antártica, escritos sobre poesía. Me parece que en este libro, dando un paso más y más arriesgado frente a lo que significaron El fingidor y Epístola a los transeúntes, en cuanto al borramiento, a cierto borramiento de fronteras entre los territorios de la escritura crítica y los de la creativa o poética, cifra una perspectiva fundamental acerca de la ensayística sobre la poesía. Si bien desde El techo de la ballena se puede reconocer la voluntad del autor de que su trabajo crítico no esté exento de intuición poética y belleza expresiva,
al lado del rigor y la agudeza, en este caso propone expresamente la complicidad y la mutua necesidad entre la escritura poética y la ensayística. El libro se abre con un epígrafe de Giorgio Agamben que afirma: una obra crítica o filosófica que no se estreche de algún modo en una relación esencial con la creación está condenada a girar en falso, así como una obra de arte o poesía que no contenga en sí una exigencia crítica está destinada al olvido. Compartir esta sospecha o certidumbre fue quizá lo que llevó a Eduardo a incluir, en diálogo con la miscelánea antártica que escribió sobre nuestros territorios a fines del siglo XVI, el clérigo español Manuel Cabello de Balboa, no solo en este libro, no solo ensayos, sino poemas, traducciones, apuntes, como si fueran parte de un territorio compartido, o mejor, porque son parte de un mismo territorio, indiscutiblemente. Termino con un testimonio más reciente. Con la poeta Giovanna Polarolo estamos terminando de editar un volumen sobre la poesía peruana del siglo XX como parte de un proyecto sobre literaturas peruanas que coordinan Raquel Chan Rodríguez y Marcel Velázquez Castro. El proyecto lo iniciamos hacia 2014 y por diversas circunstancias en varios momentos dudamos de que pudiera llegar a concluirse. Hace pocos meses, ya cerca de terminar con el encargo, recordamos que el primero de los autores en cumplir con la entrega de su ensayo para el volumen fue precisamente Eduardo Chirinos, un ensayo lúcido, acucioso y hermosamente escrito sobre nuestra poesía en los años 60. Eduardo quiso cumplir con el pedido que le hicimos y lo hizo con el rigor y la profundidad a la que siempre nos tuvo acostumbrados, a pesar de las dificultades que sin duda le imponía la enfermedad que lo aquejaba. La lección es imborrable. Someterse plena y voluntariamente al propio deseo, el de la poesía en este caso, es la única garantía de libertad, ya lo decía Eduardo en una cita anterior. Y eso fue, como lo escribió en el epílogo citado, lo que guió no solo su escritura, sino su vida. Y esto es solo una parte de lo que siempre le agradeceremos. Muchas gracias, Lucho. Precioso texto. Vamos a escuchar el poema Palabras del amante desvelado en la voz de Daniela. Mis manos reposan en tus senos. Escucho con fuerza sus latidos, el fluir tibio de su sangre, su blanca suavidad de pecho de paloma. Luego del rumor de la batalla, del amor con sus furias, sus rabias y sus celos, lejos del ruido de la espuma, del gemido y del abrazo, mis manos descansan gozosas en tus senos. Qué sensación de música callada, de lento paraíso donde la tranquilidad reposa. Ahora estás tendida a mi lado y duermes. Toco dos brasas encendidas, y aves nerviosas alzan vuelo, surcando la noche con su inesperado brillo. ¿Quién no ha deseado sentir bajo sus manos la honda intensidad del mar? Pero es imposible acariciar la extensa piel del agua. Es imposible querer abrazar el misterioso círculo del viento. Tus senos me ofrecen mansas claridades. Los he visto brillar una mañana y desde entonces toda lluvia, agua o viento son solo materia fugitiva, necesaria realidad para un mundo triste y apagado, y triste otra vez. Mis manos reposan en tus senos. Ahora estás dormida, no lo sabes, pero escucho con fuerza tus latidos, el fluir tibio de tu sangre, tu blanca suavidad de pecho de paloma. No lo sabes, pero esta noche he sentido por primera vez bajo mis manos la hermosa intensidad del mar. Gracias. Sin ser su tío, Eduardo ha sido el tío más querido de mis hijos. A veces me sorprendía que estaban saliendo mis hijos a sus compromisos nocturnos y llegaba Eduardo con Janine y haciéndose los tontos terminaban quedándose en la mesa con nosotros conversando o viendo dibujar a Eduardo. Nunca tuvo vocación Eduardo de educar. Él decía, yo no educo a los chicos, yo era demasiado transgresor, demasiado travieso, como para tomarse la responsabilidad de educar, prefería divertirse con ellos. Y parte de esta diversión era hacer sus monigotes, sus dibujos, que los hacía mientras conversaba o a veces cuando se aburría de la conversación en las servilletas de la mesa.
Y un día le pregunto, Eduardo, ¿por qué no escribes un cuento para niños y lo ilustras? Nos conversamos más y meses después me trajo su primer cuento para niños, que lo publicó de manera muy auspiciosa, publicó un segundo libro y hasta un tercer libro. Tiene 3 libros de literatura infantil. Eso también es un aspecto curioso de un escritor que proviene de la gran literatura y que incursiona en el género infantil. Vamos a escuchar un último poema en la voz de Estefanía, el poema que se titula Vuelta, antes de darle la palabra a Carlos López de Gregory. Estefanía y el poema Vuelta. 25 años en la vida de un hombre son 2 vidas en no de 50, decía mi padre. Ahora lo recuerdo. Los pies desnudos y fríos reposan cerca de la estufa. Más allá, decenas de libros esconden inútiles versos, cenizas que acompañan la cuenta dolorosa de los astros, antiguos encuentros que aún brillan ofreciendo su lumbre. Ahora lo recuerdo. La música en bajo volumen, un seco crujir de ramas se escucha bajo los pies desnudos. Tiembla tu cuerpo, y teme con razón la oscura piel del otro cuerpo, su vago misterio de placer y de belleza, tu ardua soledad quebrada como un espejo roto. Gracias. Creo que a Rosario y a mí nunca nos alcanzará la vida para agradecer el privilegio de haber compartido con un grupo de amigos, grandes amigos, que como lo ha llamado Carlos más de una vez, una hermandad, una cofradía, Javier Sologuren, que ha sido mencionado hoy, su esposa, Alonso, Olga, Carlos, Roxana, nosotros. Y uno de esos amigos es poeta grandísimo de la casa, emblemático en la universidad, que es Carlos López. A él le pedí que nos hablara de la poesía de Eduardo. Gracias, Jorge. Buenas noches. Antes de alcanzarles a ustedes algunas ideas, algunos hilos para leer los poemas de Eduardo, yo quería que viéramos un instante esa fotografía. Es muy buena la fotografía y al mismo tiempo es una fotografía que reúne una serie de expresiones distintas, las fusiona, ¿no? Hay seriedad, sin duda, hay madurez, hay fuerza, intensidad en la mirada, pero también al mismo tiempo hay travesura, hay ironía, hay ruptura. Es decir, es un rostro que al mismo tiempo es muchos rostros o una mirada que es también muchas miradas. Y yo creo que esta pluralidad, esta capacidad para renovarse, para transformarse, es tal vez uno de los rasgos más visibles en la poesía de Eduardo Chirinos. Él tal vez entre los poetas de las últimas décadas sea el poeta que primero ha entregado, ha ofrecido a sus lectores muchos libros, pero muchos libros que han seguido distintos caminos y que de ninguna manera significan una repetición, que de ninguna manera significan una fatiga, que de ninguna manera se limitan a ser simplemente una retórica que uno con virtudes o con suerte ha hallado. Creo que esa riqueza, esa pluralidad, ese ser un poeta de las transformaciones es uno de los primeros rasgos que define la poesía de Eduardo Chirinos. Y él lo tenía muy, muy claro. En este libro al que se han referido,
Jorge también, Anuario Mínimo, que es una especie de autobiografía o que son pequeñas viñetas, ¿no?, que recogen distintos aspectos de su vida, de sus experiencias y también de su mirada de la literatura y la cultura. Lo dice, y lo dice con fuerza, lo dice con convicción. Les leo uno de los fragmentos, el número 47. Pascal Quignard decía que el escritor es un hombre atrapado por un tono. ¿Y por qué no por varios? Eso se pregunta Eduardo. Después de 30 años de escribir poemas, percibo, sin ninguna aprensión, que mis libros son como planetas solitarios que se rigen por las mismas leyes de movimiento. Tal vez, por esa razón, nunca me he sentido amenazado por los fantasmas de la esterilidad, tampoco por los de la repetición. Creo que Eduardo fue casualmente, entre todos los poetas de los 80, de los 90, de la poesía hasta peruana hasta el día de hoy, un poeta que casualmente siguió muchos tonos, ¿no? Casualmente, su primer libro, Cuadernos de Horacio Morel, que apareció el año 81, fue un libro que se presentó a los lectores como la obra póstuma de un joven poeta que se había suicidado en ese instante. Yo veo casi ese suicidio también un poco simbólico, ¿no? Es la muerte de esa mirada romántica, ese estereotipo que existe de la poesía para asumirla a partir de ese momento, y Eduardo lo ratificó con cada uno de los libros que escribió, y que son muchos, con disciplina, con tenacidad, con plena conciencia de lo que hacía, ¿no? Porque probablemente, y Jorge creo ya lo ha mencionado, probablemente él es uno de los pocos poetas que he conocido que casi vivía permanentemente en olor de poesía y que además asumía con disciplina y con tenacidad siempre la escritura. Y hay otro aspecto que también es importante. Eduardo sentía que el poeta pertenece a una tradición. Él, en muchos de sus libros, en muchos de sus poemas, asumió otras voces, máscaras de otros poetas importantes a lo largo del tiempo, porque Eduardo era también una persona muy culta, con muchas lecturas, y creo que esa fusión entre la tradición de la que somos nosotros herederos, todo un mundo de palabras que nos pertenece, todos los poemas, incluso, por ejemplo, en el último poema que acaban de leer sobre los 25 años y los 50, se refieren a toda una hilera de libros en ese momento, ¿no? Esa hilera de libros es la tradición. Y Eduardo tenía la plena conciencia de que el poeta escribe desde una tradición. Por ejemplo, en otra prosa, 28, se refiere a uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Eduardo admiraba muchísimo a Pessoa, un poeta a quien yo también admiro. Ricardo Reis, el heterónimo más clásico de Fernando Pessoa, decía que en el poema más pequeño de un poeta debe haber algo en que se note que existió Homero. Esa conciencia de que la escritura no parte de cero, la poesía no parte de cero, sino que la poesía se inscribe en una tradición y la poesía es siempre un diálogo intertextual con otras voces, con otros poetas, con otros textos que nos han precedido y otros que vendrán más adelante, ¿no? El poeta escribe en un instante y escribe sobre lo que ha leído y los poemas que conoce y también sobre los poemas que vendrán más adelante.
y el valor, la importancia de un poeta está en que surjan nuevos lectores y visiten esos poemas que él en alguna noche o en algún día o en algún instante concibió como fundamentales y como justificación de su existencia. Creo que esa foto, ese rostro de Eduardo, nos está diciendo también que fundamentalmente esta reunión el día de hoy es como una celebración, ¿no? Una celebración de una vida dedicada a la poesía, una celebración que tiene sus frutos en sus amigos, su familia, todas las personas que con tanto cariño lo recuerdan, y también en los nuevos lectores que son ustedes y que lo que pueden hacer y lo que deben hacer es visitar y leer los poemas de Eduardo, ¿no? Realmente es para mí un honor, es muy emocionante estar aquí esta noche. Celebremos juntos la vida de Eduardo y la permanencia en su palabra y en sus poemas. Muchas gracias y muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, Carlitos. Vamos a cerrar el acto agradeciendo una vez más a la Universidad de Lima, a la Cátedra Vargas Llosa, a la presencia de Ana, de Yanín, mis alumnas, mis alumnos, mis compañeros, colegas de la universidad. Vamos a cerrar con 2 números musicales. Tal vez tú, Diego Alonso. Ah, sí. Con un tema de Chabuca Granda, Cardo y Ceniza, un landó compuesto por Chabuca Granda, tengo entendido que en homenaje a Violeta Parra. Canta Guadalupe García Blesa, la acompaña Antony Espinosa. Hola, hola. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quemará mi voz cuando te apague, de no poder ni hablarte en el oído. Se quedará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregué cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas
serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Gracias. Dos avisos finales de servicio. Una exalumna de la universidad, Angie Arce, ha traído unos poemas. Ponte de pie, por favor, un segundito, Angie. Ha traído unos ejemplares, muy pocos, del último libro de Eduardo publicado, una antología de poesía amorosa. Si alguien quiere adquirirlo, la busca. Y luego también puedo entregar los teléfonos de Rosario y Guadalupe solo para contratos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplauso para mis amigos de la mesa. Para los músicos, las cantantes. Mis alumnas que nos han acompañado en las lecturas. Y los amigos que están en la cabina apoyándonos con las luces y el sonido. Gracias. Hasta pronto. Creo que Pepe quieres anunciarnos algunas actividades de la Cátedra Vargas Llosa. Buenas noches. Muy brevemente, no quiero retenerlos más. Gracias por su presencia. Hay varias actividades programadas para los estudiantes y también para todos los amigos que quieran venir. Para mayo, fines de mayo, tenemos una conversación con Juan Armas Marcelo, ex jugador del Real Madrid, hace muchos años ya, y escritor, ¿no? Director de la Cátedra Vargas Llosa en Madrid. Él va a estar con nosotros para hablar de una de las grandes pasiones nacionales que es el fútbol. Y estará Jorge Eslava y Alonso Rabí. ¿Perdón? Sí, y bueno, Jorge Eslava, que ha sido jugador de la U, ¿no?, en sus años mozos, ¿no? Y Alonso también ha sido jugador, un back terrible. Bueno, y la otra actividad ya para la segunda parte del año es siempre con esta unión entre la cátedra y estudios generales, o estudios generales y la Cátedra Vargas Llosa, es un homenaje al Gran Vallejo. Eduardo también estará, ¿no?, seguramente en espíritu con nosotros en esa oportunidad. Tenemos programada la actividad para octubre. Vamos a rendir un homenaje sobre todo a los Heraldos Negros, 100 años de ese poemario, y en general un homenaje a la figura de este poeta imprescindible, como también lo es nuestro querido Eduardo, a quien también tuve el inmenso placer de conocer y llamarme su amigo. Muchas gracias y nos veremos muy pronto. Muy amable. Gracias por la presencia de todos. Gracias a la mesa.